Un gusto saludarles. En esta oportunidad vamos a conversar brevemente sobre el método de análisis de estados financieros denominado de porcentajes integrales. Recordemos brevemente, el analizar los estados financieros representa estudiarlos, representa separar los componentes para poder realizar un estudio sobre su liquidez, sobre su solvencia, es decir, sobre su capacidad de pago, sobre su estabilidad, sobre su estructura financiera, sobre su rendimiento, sobre su manejo de rotaciones de los activos, por ejemplo. Y esto se realiza a través de métodos. Estos métodos representan aquellas actividades, aquella serie de pasos, aquellos procedimientos que nos permiten realizar el estudio de una forma ordenada. Estos métodos se pueden agrupar en dos clasificaciones. Los métodos horizontales, que requieren como mínimo 2 estados financieros, y dentro de estos métodos podemos citar el de aumentos y disminuciones, el método de tendencias, el método de control presupuestario. Dentro de los métodos de análisis vertical, que es el otro gran grupo, podemos citar el de porcentajes integrales, objeto de estudio en este video, y el de razones o indicadores financieros. Entonces, con un pequeño ejemplo vamos a explicar los pasos a seguir para realizar el estudio de los estados financieros por medio del método de porcentajes integrales. Para el efecto les propongo el siguiente ejemplo. El método consiste en tomar un total de los estados financieros y separar ese total en los diferentes rubros que lo integran, determinando el peso porcentual que representa cada renglón del total seleccionado. Es decir, tomamos el total del estado financiero y lo separamos en parte, estableciendo qué porcentaje representa cada elemento del total. Por ejemplo, en un estado de resultados, generalmente el total a analizar son las ventas, y el cual pues representa el 100%. Cada uno de los porcentajes que determinemos a continuación, y de ahí se deriva el nombre, porcentajes integrales, van a ser aquellos rubros que integran ese 100%. Necesitamos, por ejemplo, cuando estoy estudiando el estado de resultados, ¿qué porcentaje representa el costo de ventas de las ventas? ¿Qué porcentaje representa la utilidad neta del total de ventas? Y la forma matemática en que lo vamos a hacer es que vamos a dividir cada elemento, cada total o cada saldo de cada elemento dentro del total general seleccionado. En este caso, por ejemplo, si quiero determinar el peso porcentual del costo de ventas, tomo el valor del costo de ventas, que son 438,750, y lo divido dentro del total de las ventas. ¿Qué representa? Tenemos un 53%, que por cada quetzal que vendemos, el costo de lo vendido, el costo del inventario representa 53 centavos. 53% del total de las ventas. Y de esa cuenta aquí, sin ser mayor analista, podemos determinar y establecer la ganancia bruta, ¿qué porcentaje va a representar? Si el 100% de las ventas, el 53% representa su costo de ventas, la utilidad bruta va a representar la diferencia, es decir, el 47%. Sin embargo, sigamos con el método que estamos aprendiendo, tomamos la ganancia bruta y la dividimos dentro del total de ventas. Vamos a ir haciendo integraciones parciales. El estado de resultados es bastante amplio y aquí pudiera ya tener una visión general, una visión resumida de cómo está integrada la utilidad bruta de esta empresa. Tenemos que del total de lo vendido, el 53% representa ese costo que estoy vendiendo y está generando una utilidad bruta antes de revisar los gastos de operación,
antes de revisar los gastos de administración, antes de ver los impuestos, antes de ver los costos financieros, que la empresa está generando un 47%. Luego vamos a continuar con el mismo análisis para cada uno de los rubros que integran el estado de resultados siguiendo el mismo procedimiento. Tenemos entonces 127.200 dividido 831.250 y así vamos a hacer para cada uno de los rubros de este estado de resultados que estamos analizando. Entonces vamos a hacerlo rápidamente acá. Vamos a colocar como fijo para copiar nuestra fórmula el denominador. Recordemos que siempre en este caso debemos de dividir los diferentes subtotales dentro de nuestro total de ventas. Entonces aquí tenemos, vamos a tomarlo para cada uno de los elementos. Veamos cuánto representa nuestra ganancia en operación del total de ventas. Vemos que representa el 14%. Vamos a ver cuánto representa, en este caso se nos quedó aquí, cada uno de nuestros elementos. Es una división del valor de cada elemento dentro del total de las ventas. Estamos manejándolos sin puntos decimales. Muy bien. Entonces ya tenemos un análisis o determinación de cuál es el valor porcentual de cada uno de los rubros que integran el estado de resultados. Y derivado de esto pudiéramos hacer una presentación descriptiva de nuestros resultados. Por ejemplo, si estoy elaborando un informe de la integración del estado de resultados, en primer lugar, recordemos, dependiendo hacia dónde va dirigido nuestro informe, pudiéramos presentar el informe con antecedentes de la empresa, a qué se dedica la empresa, su organización, cuál es su campo industrial, cuál es su producto líder, sus principales proveedores, etc. Y después de eso, pudiéramos de alguna manera ya describir el resultado de nuestro análisis. Pudiéramos indicar que derivado del estudio del estado de resultados por medio del método de porcentajes integrales, determinamos que del total de las ventas, el 53% representa el costo de lo vendido y el 47% su utilidad bruta. En cuanto al porcentaje o al peso que tienen los gastos de operación, es importante ver que el 15%, como lo podemos checar acá, representa el 15%, y los gastos como aguinaldo, bono 14, indemnizaciones representa cada uno el 1%, otras prestaciones laborales pues nos dio un porcentaje menos del 1%, tenemos las cuentas incobrables igual andan en el 1%, los alquileres se están pagando un 5% comparado con el nivel que se está vendiendo, las depreciaciones, importante conocer nuestra ganancia en operación, luego de deducir todos nuestros gastos que permiten funcionar a la empresa, nos está quedando un 14% de utilidad. Considero que aquí ya bajó bastante la utilidad, tendríamos que revisar principalmente nuestros salarios, están representando un 15% de lo que estoy vendiendo. Luego tenemos que en intereses estamos cancelando un 1% comparado con las ventas. Si estuviéramos analizando la capacidad de pago de nuestros costos financieros, pues estamos generando un nivel de ventas que nos permite donde el 1% representa el valor de las ventas. Luego en otros estudios podemos revisar un indicador que existe para determinar esa cobertura de intereses, pero podemos deducir fácilmente que nuestros intereses estamos generando las suficientes ventas para cubrir nuestros costos financieros y nos está quedando una ganancia luego de deducir una ganancia neta del 14%. Tendríamos que revisar cuál es nuestra meta de utilidades. Aquí pudiéramos decir que el rendimiento que la empresa está generando por cada quetzal que se vende es el 14%. Puede considerarse que está relativamente bajo, pero habría que revisar cuáles son nuestros objetivos o cuáles son nuestras metas. Tendríamos que analizar cuál es la rentabilidad sobre el activo, la rentabilidad sobre el patrimonio para complementar un estudio. Sin embargo, aquí nos vamos a limitar a revisar cómo se calcula
este método de porcentajes integrales, donde tenemos claramente definido, tenemos un costo de ventas que casi llega al 50% de lo que se está vendiendo y una utilidad neta del 14%. Luego tendríamos de alguna manera, si queremos presentar una gráfica sobre el mismo, tendríamos que seleccionar aquellos elementos que nos permitan determinar el 100% de las ventas. Por ejemplo, en este caso tenemos el costo de ventas. Coloquémosle por acá que el costo de ventas representa el 47% de las ventas. Tendríamos que seleccionar cada uno de nuestros rubros. Sin embargo, vamos a hacerlo un poquito más resumido y determinemos nuestro total de gastos de operación, que son 277,487.50. Vamos a determinar el porcentaje, la carga porcentual es el 33%. Entonces, para que nuestra gráfica sea un poquito resumida, tomamos ese total de los gastos operativos. Bien, lo podemos hacer seleccionando cada uno de los costos. Pero aquí, para mayor visualización, vamos a tomar únicamente el total de los gastos de operación, que representa el 33% de nuestras ventas. Adicionalmente, otro rubro que lo integra son los intereses pagados. Los costos financieros representan el 1%. Vean qué bajos son nuestros costos financieros. Tenemos un 1%. Y el residuo, como lo podemos ver acá, estamos generando una ganancia del ejercicio de 112,612.50. Entonces tendríamos una utilidad neta del 14%, que fue la que establecimos. Solo verifiquemos si con estos componentes estamos sumando nuestro 100%. Veamos. 95%. Algún elemento no tomamos por acá. Vamos a revisar qué elemento no se tomó en cuenta. Veamos, aquí tenemos un pequeño error. El costo de venta representa el 53%. El costo de venta representa el 53%, no el 47%. Entonces ahí ya tendríamos nuestros elementos. Vamos a colocarle un par de decimales porque veo que nos excedimos del 1%. Entonces veamos, subámosle un par de decimales para determinar ahí alguna mala aproximación que hayamos realizado. Veamos, 52%. Tenemos el 33%. Ok. 52% representa el costo de ventas sin aproximarlo. 1% representa nuestros costos financieros. Aquí tenemos un pequeño error, que en este caso tenemos una utilidad. Vamos a considerar el resultado neto de los costos financieros. ¿Qué porcentaje representa? No representa ni el 1% y al considerar el neto. Entonces ahí tendríamos ya definidos los elementos para nuestra gráfica. Entonces vamos a proceder a graficar aquí rápidamente con nuestro Excel. El Excel nos ha facilitado mucho cuando estamos trabajando con este tipo de informes. Ya tendríamos nuestro 100%, veamos. Simplemente pues vamos a seleccionar los rubros, estos valores, y por medio de Excel vamos a insertar nuestra grafiquita. Es importante cuando estamos trabajando con este tipo de documentos, una gráfica, un análisis por medio de porcentajes integrales. La forma ideal de presentar una gráfica es por medio de un pie.
donde nos va a reflejar claramente cómo está integrado el total de las ventas. Entonces aquí generamos, hay diferentes formas de gráficos. Vamos a ver si podemos seleccionar alguno específico, pero aquí ya tendríamos nuestro grafiquito. Tenemos nuestro gráfico y podemos ir a diseño, donde pudiéramos seleccionar un gráfico, por ejemplo, que tenga porcentajes. Entonces aquí podemos ver claramente cómo están integradas las ventas de esta empresa. Ventas. Tenemos que el 14% representa la utilidad neta, el 53% representa el costo de ventas y los gastos de operación que andan en un 33%. Gráficamente presentamos la integración, es de analizar, por ejemplo, ese alto costo de ventas, ver nuestros proveedores, analizar si tenemos otros proveedores que nos puedan dar a precios más económicos, analizar nuestro precio de ventas, revisar nuestros gastos de administración que andan en un 33%, revisar si existe alguna holgura, pero así es como determinamos y presentamos nuestro método de porcentajes integrales. Solo como un recordatorio de cómo era en el pasado, cómo elaborábamos nuestra gráfica de PI cuando no teníamos nuestra herramienta de Excel. A continuación, pues vamos a presentar ahí sí que a manera de recuerdo cómo tomábamos un compás e íbamos graficando en grados por medio de esta herramienta del compás y poder establecer y graficar la misma. Vamos a calcular los grados que necesitamos para determinar y graficar nuestra. Recordemos que una circunferencia tiene 360 grados. Entonces vamos a convertir estos porcentajes considerando esos 360 grados. Y tomamos, por ejemplo, este 53%, lo multiplico por 360. Este 33% lo multiplico por 360. Y este 14% lo multiplico por 360. Como les comento, estos son los datos que necesitamos para preparar nuestra gráfica en forma manual. Recordando que una circunferencia pues tiene 360 grados. Cada por ciento lo multiplico por 360 y aquí veamos si nos dio una sumatoria de 360. Ahí estamos entonces. Vamos a aproximar esto a 191, esto a 119 y esto a 51. Veamos si nos queda ahí con 51. Con 50 entonces. Ok, entonces anotemos esos datos ya para ir a trabajar con nuestra circunferencia en forma manual. Ok, nos vamos a trasladar a una pizarra. Aquí tenemos ya nuestra pizarra. Vamos a imaginar que estamos con nuestra regla y vamos a dibujar una circunferencia. Y aquí ya dibujamos una circunferencia, recordando, como les indicaba, que toda circunferencia tiene 360 grados. Vamos a colocar por aquí unos puntitos para tener una referencia. Recordemos que cada cuadrante entonces va a tener 90 grados. 9 por 4, 36, 90 grados. Entonces tenemos, lo primero a graficar, pues va a ser que el costo de ventas, como vimos en la conversión, tenía un 53% y convertirlo a grados ya representa 191 grados. Entonces vamos a partir de aquí y vamos a contar 191 grados. Para acá hay 90, recordemos que cada cuadrante es de 90, para acá 90 más 90, 180, y necesito graficar 10, 11 más para que sean 191. Aproximadamente, ya que no tengo aquí mi herramienta, voy a calcular que aquí hay aproximadamente 191
91 grados. Y esto va a ser, le vamos a colocar acá, nuestro costo de ventas, que representa el 53%. Luego vamos a graficar el siguiente elemento. Solo vamos a recordar qué representa el siguiente elemento. Veamos nuestra imagen. Lo siguiente a graficar de acuerdo a nuestra imagen serían los gastos de operación. Los gastos de operación que representan un 33%, que al convertirlo en grados son 119 grados. Entonces veamos, si aquí llegamos a 191 grados, 191 más 119, estamos hablando de 191 más 9, 200, más 110, 310 grados. Entonces tenemos que contar a partir de este 191, 119 grados aproximadamente. Entonces aquí tenemos 80, vamos a considerar 90, 100, 119 aproximadamente aquí. Vamos a hacer una gráfica, perdón, se me están... Entonces aquí tenemos, aquí aproximadamente nos va a quedar nuestra gráfica aquí. Entonces aquí tenemos, estos son los gastos de operación que representan el 33%, y lo siguiente ya representaría la utilidad, que vimos que era el 14%, que multiplicado por 360 grados estaríamos hablando de 50 grados, que sería esta otra parte que tenemos acá. Aproximadamente 50 grados nos tendría que tener ya al contar con nuestra herramienta, nuestro transportador. Entonces tendríamos acá, vamos a colocarle utilidad, sería el 14%. Recuerden, vamos a consignar, usamos los grados para graficar. Sin embargo, en nuestra gráfica, pues vamos a consignar los porcentajes. Costo de venta 53, más gastos de operación 33%, estaríamos hablando 50, 86, y más 14% de la utilidad tenemos el 100% de nuestras ventas. Entonces esto ya sería nuestra integración de ventas. Vamos a colocar aquí en la parte de afuera cuántos grados graficamos, solo como para referencia de este video. 191 grados. La primera parte del pastel, por decirlo así. Aquí estaríamos hablando de 119 grados. Y en el último, pues ya tendríamos 50 grados. Muy bien. Esperando el video les sea de utilidad.